Dronity, tu comunidad de mapas con drones. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Hoy estamos junto a un invitado especial. Nuestro invitado de hoy es Álvaro Ruiz, ingeniero egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Álvaro Ruiz es fundador y director general de Coatsadrone, empresa con más de 8 años en el mercado de la tecnología de drones orientada a la generación de soluciones industriales. Actualmente está realizando un máster en ciencias en la Universidad de Salzburg y es embajador de Pix4D. Bienvenido, Álvaro, un gusto que estés con nosotros, que puedas participar de este episodio. Bienvenido, Álvaro. Hola Cassandra, muy a gusto el poder estar en este capítulo de Dronity y agradecerles la invitación por la cual hoy día vamos a tener el placer de poder charlar un poco más de lo que hemos estado trabajando en México y Latinoamérica. Sí, Álvaro, tenemos mucho por conversar. Contar también a nuestra audiencia que la empresa Coatsadrone hace trabajos de seguimiento de obras, hace inspecciones subacuáticas con ROVs, inspecciones industriales para aerogeneradores, torres de telecomunicación, parques solares, líneas de alta tensión, levantamientos fotogramétricos. Hay bastante por qué conversar, pero hoy vamos a poner el foco en este episodio y vamos a conversar sobre el mapeo industrial o el mapeo termal aplicado a parques solares. Va a ser una temática que no hemos tratado en este podcast, así que va a estar muy entretenido. También contar que Álvaro tiene bastante experiencia también, ha participado de varios workshops en México, en Estados Unidos, acá en Sudamérica. También ha trabajado en la redacción de diversos artículos que hablan de la materia para distintas industrias. También tiene 8 años en consultoría para proyectos industriales en el área de GNSS, LIDAR, BIM, sistemas de información geográfica. Así que tiene mucha experiencia, Álvaro. Vamos a sacarle el jugo, como se dice acá en Chile, lo vamos a exprimir para que nos cuente todo lo que sabe. Así que bienvenido, Álvaro. Gracias por estar acá. Pero antes de pasar al tema, quiero que nos cuentes cómo fue ese acercamiento al mundo de los drones. Claro, Cassandra. Bueno, pues se remonta a mi época universitaria, en donde en una clase de control digital, recuerdo, me fue solicitado la elaboración tanto de código como de hardware de un controlador de vuelo de un dron. Y ahí es donde pues prácticamente tengo mi primer acercamiento con los drones. Después de la universidad, bueno, que precisamente ese proyecto fue fallido y eso me motivó también después de la universidad, a interesarme y adentrarme más en el mundo de los drones, pero sobre todo no solamente buscar la aplicación ya sea de electrónica o aeronáutica de estos dispositivos, sino también el uso que se le podría llegar a dar a través de la integración de diferentes herramientas como software para la obtención, en este caso, de modelos 3D, de agricultura de precisión, etcétera, ¿no? Entonces, desde la universidad ingresó ese bichito, esa curiosidad de poder adentrarme en el mundo de los drones y bueno, afortunadamente pude concretarlo y aventurarme en este maravilloso mundo. Y Álvaro, ¿cómo fue ese salto? Tú estabas primero en la universidad, después empezaste a trabajar, digamos, en algún lugar, y de ahí decidiste ser emprendedor, ¿o tomaste al tiro la decisión de embarcarte en este mundo de los drones como emprendedor? Buena pregunta. Tuve una transición entre el mundo laboral, el mundo industrial. En este caso yo trabajé aproximadamente entre 7 y 8 años en Petróleos Mexicanos, una de las paraestatales más grandes de México. Estuve encargado en diferentes áreas, específicamente en telecomunicaciones. Entonces también ahí fui también desarrollando esta parte
de curiosidad acerca de la comunicación o el control que tiene que ver con estos dispositivos, porque trabajé yo con radiofrecuencia. Estuve trabajando en radiofrecuencia, en medios de enlace, radiocomunicación, etcétera. Entonces, a partir de esa experiencia, di el salto al mundo del emprendimiento y genial. La verdad que no me arrepiento. Aprendí mucho en esta empresa en donde estuve y a partir de eso me dio las herramientas también para poderme enfrentar al mundo de fuera, al mundo del emprendimiento. Entonces ya también en este mundo llevamos pues prácticamente 10 años. Hubo un punto en donde tuve que compaginar mis labores entre mi trabajo y la empresa, pero llegó el punto en donde tuve que soltar esta empresa, este trabajo con esta gran empresa en México y dedicarme de lleno a Coaxadrón, ¿no? Qué entretenida la historia, Álvaro. Entonces, en esta experiencia nueva de Coaxadrón, ¿Coaxadrón fue tu primer emprendimiento o hubo otros anteriormente? Hubo otros anteriormente en la universidad. Fundé junto con un colega de la universidad, uno de mis mejores amigos, por cierto, una empresa llamada 01 Electronics. Nosotros nos especializamos en la parte de venta y capacitación en microcontroladores. Específicamente en esa época estaba ingresando un microcontrolador muy conocido actualmente que se llama Arduino en toda la comunidad de gente geek de la electrónica y de sistemas. Es muy bien conocido. Después surgió otro tipo de microcontroladores. Ahí fue donde empezó también este tema de ser emprendedor y lo dejé por entrar en este caso a la empresa por la cual laboré previamente a Coaxadrón. Pero ya tenía ahí como que esa curiosidad también de poder ser emprendedor, ¿no? Mira, interesante. Esta experiencia también va picando el bichito de lo que podría ser el emprendedor. Y hoy día, Álvaro, ¿qué están haciendo entonces en Coaxadrón? Sí, Cassandra. Bueno, como anteriormente nos presentaste, te agradezco la presentación y la mención de los servicios que nosotros brindamos. Nosotros actualmente estamos muy metidos específicamente en líneas de negocio que tienen que ver con energías renovables y LiDAR, especializándonos mucho en la cuestión de mapeo térmico y inspección en aerogeneradores, teniendo más experiencia, más bagaje en inspecciones de parques solares. Tal es el caso que, bueno, hemos tenido la posibilidad de estar en diferentes sitios de Latinoamérica, como República Dominicana, Chile, Colombia y Brasil. Además de, obviamente, de México, que hemos estado cubriendo también de buena manera, ¿no? Eso es lo que hemos estado nosotros trabajando bastante, la integración de estas herramientas de los drones con sensores térmicos para el escaneo de plantas solares, buscando, primero que nada, bueno, la adquisición de información infrarroja para el procesamiento de esta data y la generación, en este caso, de ya sea visualizadores o de reportes específicos en donde nosotros podamos ubicar fallas en los paneles solares. Eso es lo que nosotros estamos trabajando bastante y bueno, se compagina también con el uso de sistemas de información geográfica, como ya lo comenté también, de hardware que tiene que ver con los drones, de línea empresarial que hemos estado trabajando mucho, específicamente de DJI, y bueno, también la integración de estos sensores y bueno, software de procesamiento también, claro está, en donde bueno, echamos mano de diferentes herramientas ya antes comentadas, ¿no? ¿Y cómo ha sido esta experiencia del ingreso a esta nueva área industrial, Álvaro, desde el punto de vista de la curva de aprendizaje? En un principio nosotros de lleno en la parte de escaneo en parques solares, adentrándonos más específicamente en ello, llevamos prácticamente unos 6 años y en donde nos ha tocado inclusive tener que validar la tecnología, en este caso, de los drones y de estos sensores térmicos radiométricos, dado a que, bueno, la tecnología avanza a pasos agigantados y muchas veces, no, como te lo he comentado ahorita, nos toca validar esa tecnología y ha sido un poco complicado, pero bueno, ya a estas alturas de experiencia ya nosotros pues prácticamente tenemos un camino bastante recorrido y bueno, nos ha tocado pasar esta cuestión de hacer muchas pruebas en campo, sobre todo en la parte de generación de procesamiento y a posterior y la entrega de un reporte nos ha tocado pasar
tener que hacer muchas pruebas de vuelo, en este caso de adquisición, en donde nosotros revisamos diferentes parámetros de configuración para ver cuál es el parámetro más óptimo para la generación, en este caso de un mapa térmico de calidad y que entre sobre todo, vamos a hablar un poquito de ello, que entre sobre todo en los estándares de normativas internacionales que puedan validar que esa inspección entra en esos parámetros. Sí, interesante. De hecho, eso te iba a preguntar, Álvaro, si desde el punto de vista de la captura de la data, llamémoslo la planificación de los vuelos, son iguales a los vuelos fotogramétricos o si tienen ciertas consideraciones pensando que están usando una cámara termal y los paneles solares están ubicados en una cierta orientación. Si nos pudieras contar un poquito. Claro, sí, entrando en la parte técnica, sí se requieren tener ciertas condiciones climatológicas idóneas para poder llevar a cabo esta adquisición. Una de ellas es, bueno, que el clima en este caso no tenga un entorno muy nuboso, porque eso va a ser un obstáculo para el paso de los rayos, en este caso la irradiancia solar, la radiación solar que pueda ingresar a los paneles. La medida como estándar para que una medición de parques solares, tanto con cámaras manuales como con cámaras térmicas aéreas, es de un valor de irradiancia solar de 600 watts sobre metros cuadrados, ¿sí? Pasando, obviamente, este valor es un valor positivo que es válido, pero si este valor es menos de 600, no se puede avalar esta inspección. Hay algunos dueños de parques, algunas empresas, en este caso algunos clientes que pueden validar que pueda ser a partir de los 500 watts sobre metros cuadrados, pero ojo, la normativa no valida esos 500 watts sobre metros cuadrados. Eso sería bajo la responsabilidad, en este caso, del mandante o del cliente. Entonces, esas son unas características muy, vamos a decirlo, básicas para poder ejecutar la misión en lo que respecta a cuestiones climatológicas o entorno natural del sitio. Respecto a la ubicación de los paneles solares, en el caso de nosotros específicamente, lo que hemos estado trabajando, lo trabajamos con los paneles a 0 grados. De repente, por una cuestión de electrónica o X cosa que pueda pasar, que no se puedan poner exactamente a 0 grados, es permitido en un rango de menos 10 a 10 grados. ¿Sí? Esa es la manera en que nosotros trabajamos. Hay algunas otras empresas que los trabajan, incluso he escuchado a 30 grados, 45 grados, pero eso se debe a que algunas empresas trabajan a través de video y nosotros trabajamos a través de fotografías. Entonces, prácticamente hacemos fotogrametría para poder hacer estos mapas térmicos. Entonces, son algunas de las características, vamos a decirlo, mínimas que se requieren para poder ejecutar la inspección. En el tema específicamente de los traslapes y configuración, en este caso de la cámara, bueno, hablando primero que nada de los traslapes, va a tener mucho que ver con el tipo de sensor o tipo de cámara, qué características tenga esa cámara, ¿sí? Primero que nada. Pero por lo regular, el manejo y procesamiento de la información térmica es muy compleja, ¿sí? ¿A qué me refiero a ello? Que requerimos traslapes bastante elevados para poder tener un solapamiento entre cada imagen robusto para que la reconstrucción sea idónea. Sobre todo esto tiene que ver mucho con la resolución de las cámaras y también pues prácticamente con las características del vuelo y de las condiciones climatológicas. Entonces, no cualquier cámara, en este caso en el mercado, que tenga cámara térmica radiométrica, es ideal para este tipo de trabajos. Entonces, estamos hablando de traslapes robustos a partir de, por ejemplo, el software Pix4D Mapper en su blog o repositorio de ayuda menciona que como mínimo tendríamos que trabajar con traslapes frontales de 90 y traslapes laterales de 90. Entonces, ojo, esto lo dice la marca, pero ya en campo, a través de las pruebas, nosotros nos hemos dado cuenta de que eso ya con las cámaras de última generación se ha reducido. Ese traslape se venía trabajando con cámaras, vamos a decirlo, de vieja generación que
prácticamente tienen 2 años que están en el mercado. Una de ellas puede ser la XT2, el Zenmuse XT2 de la marca DJI. El sensor térmico es de FLIR. Esa cámara en específico tiene ese detalle que la reconstrucción, para que sea una muy buena reconstrucción, por ejemplo, en el caso de si se procesa esa data con Pix4D Mapper, tienen que ser traslapes muy robustos. En el caso de sensores de última generación, vamos a mencionar el Zenmuse H20T, igual de la misma marca DJI. Se puede trabajar con traslapes a partir de 80-80, 80-60, inclusive 80-55 aproximado, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo también de calidad que se vaya a realizar y también de los requerimientos técnicos de la inspección. Si esa inspección va a entrar en los parámetros de una normativa internacional que exige tener un GCD de 3.5 centímetros por píxel, o si no, o si está abierta a esa inspección a no ser evaluada o que no entre en esos parámetros de normativa, porque también eso vamos a decirlo es válido, porque puede ser para usos internos de la empresa. Entonces hay muchas variantes en ese sentido y también sobre todo van a variar los traslapes dependiendo el software de procesamiento que se esté usando. Los algoritmos, como mencioné, de procesamiento, en este caso de Pix4D Mapper, en el caso específico, exigen traslapes robustos. Pero hay otros softwares o plataformas de analítica, en este caso empresas que analizan este tipo de imágenes, que ellos, por tener mayor desarrollo, en este caso de sus algoritmos, permiten traslapes menores. Entonces, por eso de repente no hay como una regla en el caso del mapeo térmico, ¿no? Claro, Álvaro, nosotros en el episodio número 22 conversamos sobre las alternativas de software para procesar imágenes y nos dimos cuenta ahí en esa búsqueda, en ese análisis que se hizo, de que hay soluciones que son específicas para, por ejemplo, en este caso, el mapeo termal. Y claro, ellos tienen un desarrollo más, llamémoslo, más exhaustivo de los algoritmos que utilizan, pero eso no significa que los otros software sean de baja calidad, sino más bien que los focos son diferentes, pero que ayudan a reconstruir la data. Es correcto tu comentario, por eso aclaro este dato, que no significa que sea malo, sino va a tener mucho que ver con la aplicación específica. Entonces, en este largo camino que hemos realizado, nos hemos dado cuenta de ello. En nosotros, por lo regular, cuando nos toca hacer una inspección desde cero y nosotros estamos encargados del procesamiento y entrega de un reporte, trabajamos usualmente con Pix4D Mapper y bueno, ellos tienen sus propios algoritmos de procesamiento. También nosotros trabajamos con otras plataformas en donde, bueno, en el caso de las inspecciones térmicas, bueno, nosotros somos contratados por ellos para adquirir la información y a posteriori enviar esa data y que ellos hagan ese procesamiento de analítica, ¿no? Y van a entregar un reporte a su cliente o su mandante. Entonces, son algunos esquemas también de los cuales se puede realizar este tipo de trabajo. Sí, interesante lo que mencionas, Álvaro, respecto de estas formas también de ir generando el modelo de negocio, respecto de ya sea que haya un mandante directo hacia ustedes que los contrates para el levantamiento de la data, de las imágenes, y que ustedes tengan que procesar la data posteriormente y generar los informes, pero también está este modelo donde hay un tercero que contrata sus servicios para que ustedes capturen la data y después ellos procesan. Esas también son alternativas bastante viables e interesantes como emprendimiento. Muy cierto tu comentario respecto a ello en la cuestión de los diferentes modelos que se pueden ejecutar en una inspección, modelos de negocios, específicamente hablando de ello, en donde, bueno, uno de esos modelos, como te comento, es solamente adquisición de data, envío de esa data y el cliente procesa esa información. Nosotros, la ventaja que yo considero de nosotros es que podemos hacer ambas, que podemos hacer tanto la inspección del parque solar completa y también ser subcontratados. Entonces, aunque no tenemos como tal un área de
de investigación y desarrollo como tal, sí nos ha permitido nuestro conocimiento, en este caso de las personas que integramos la empresa, el poder desarrollar ciertos procesos en donde podamos optimizar estos procesamientos fotogramétricos y a través de herramientas de software de información geográfica poder presentar esta información. Entonces, eso nos ha permitido el poder también diversificarnos, no quedarnos solamente en esta parte de adquisición de información y envío de data a un tercero o la subcontratación, en este caso, de un análisis por parte de un tercero. Entonces, por ese lado es interesante también esa cuestión que se lleva a cabo en la parte de inspecciones de parques solares. Álvaro, y una pregunta. ¿Ustedes qué dificultades han identificado en este camino del mapeo termal? ¿Qué cosas que ustedes dicen, bueno, si lo hubiéramos sabido antes, quizá no hubiéramos ido por este camino? Vale, sí, al principio fue el batallar un poco con las configuraciones de las cámaras, como había comentado, el tener que hacer diferentes tipos de vuelo y sobre todo cuando cambia la tecnología tenemos que testear esa nueva cámara, volver a hacer ese tipo de vuelos de prueba hasta que nosotros identificamos qué parámetro de vuelo y de la cámara es el idóneo para que nosotros podamos hacer esa reconstrucción. También en el caso del esquema que he contado, en donde somos subcontratados a través de terceros, también tenemos que hacer esa validación para poder poner a disposición de nuestro cliente estas nuevas herramientas tecnológicas que van saliendo y comentarles que sí es posible trabajar con estos nuevos, en este caso, sensores o drones. Entonces, es una labor bastante interesante que nos toca tener que validar en este caso, y prueba de eso, bueno, también en México nos ha tocado colaborar mucho con la marca DJI Enterprise para validar esa información y certificar, en este caso, a través de nuestra experiencia, que efectivamente estos drones que irrumpen en el mercado, pues sí son útiles, ¿no? Entonces, eso sucede, que también hay una transferencia o un tiempo en donde se valida esta información y eso también puede ser un poquito, vamos a decirlo, lo complicado porque tiene uno que en ese sentido, cuando se solicita un trabajo, los clientes ya tienen en su idea un tipo de sensor y dron y el convencerlos de usar las nuevas herramientas a veces es un poquito complicado. Creo que esa parte es lo más, vamos a decirlo, difícil, en la parte de la experiencia, en donde nosotros tenemos que generar esa propia experiencia, no quedarnos a la espera de que pase el tiempo y valide otra persona u otra empresa, en este caso la tecnología. Entonces, eso vamos a decirlo que es lo complicado, pero es un reto y es bonito también eso. Por ese lado es interesante, ¿no? Sí, el ir aprendiendo, el ir validando, el ir probando la tecnología es bastante enriquecedor por conocimiento, por experiencia, pero también va dando cuenta del trabajo y del, digamos, el esfuerzo también que hay detrás como empresa, como emprendimiento. Claro, sí, de hecho, como anécdota nos ha tocado tener que hacerle comentarios a empresas bastante grandes de analítica de software en donde les comentamos e incluso compartimos nuestra información para que ellos también vean que efectivamente la data capturada por algún nuevo dron o alguna nueva cámara, pues sí es compatible con sus algoritmos, por así decirlo, o que sí es posible hacer la reconstrucción fotogramétrica. Eso nos ha dado, en este caso, las herramientas para poder validar la información con este tipo de empresas. También, a su vez, nos permite al nosotros estar haciendo esta exploración y después divulgación, porque nos ha tocado hacer artículos referente a ello, pues que también la industria de cierta manera se mueva y se actualice y sobre todo pues también de cierta manera se apoya a los colegas. Por ese lado también es interesante. Muy bien, Álvaro. Y de cara ya hacia el futuro, ¿cómo ves que va a ser este uso de los drones, de la tecnología, la integración en el tema de la empresa con drones? ¿Cómo ves que va a ser esto? Bueno, yo considero, y este es mi punto de vista muy personal, ya veremos, el tiempo lo dirá, va a quedar grabado en el podcast. Considero que en este caso la industria de la tecnología dron se va a desarrollar en grandes ejes como lo que es una automatización de procesos referente a vuelos autónomos
para pues inspección de activos, de infraestructura, de mapeo en agricultura, y también va a ir creciendo mucho, que bueno, actualmente ya es el parte del presente en lo que se refiere a desarrollo de software en temas relacionados, por ejemplo, identificación sobre todo de imágenes, ¿no? A través de fotografías, video, empleando técnicas de inteligencia artificial, de machine learning. Y bueno, también considero que se va a ir desarrollando, sobre todo se tiene que desarrollar también la parte de hardware, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, en este caso DJI, que es el líder en el mundo de venta de drones, tanto de consumo como del área enterprise industrial, camina a pasos agigantados. Yo recuerdo estar hace como 2 años en un workshop que estaba dictando en México y mencionando que probablemente DJI sacara en 2 o 3 años una plataforma LiDAR, y eso lo hizo en meses, literal. Entonces, ahora nos sorprenden la tecnología con, por ejemplo, cajas o docks en donde se van a integrar estas aeronaves y van a hacer vuelos automáticos, que ya anteriormente se venía manejando con cajas para carga rápida, para tener autonomía de vuelos. Yo creo que las empresas que ya dieron ese paso a una cuestión de vuelos autónomos y de analítica de software, ahí está, en este caso, pues el presente y futuro de la tecnología drone, ¿no? Y Álvaro, algo que no te haya preguntado, alguna cosa que tú consideres que es importante mencionar para la audiencia. Bueno, a la cuestión de referente a mapeo térmico, bueno, sobre todo ya había comentado que tiene que ver mucho para que una inspección tenga éxito, bueno, tanto características climatológicas, forma de captura, en este caso traslapes, y también hay algo interesante que tiene que ver con la resolución de la cámara. Específicamente para mapeo térmico, la cámara idónea es la que tenga una resolución de 640 por 512 píxeles, ¿sí? De tamaño de imagen. Porque en el mercado hay otro tipo de resoluciones. Ahorita actualmente DJI ya solamente saca cámaras, en este caso sensores térmicos, que tienen que ver con esa resolución. Pero anteriormente en el mercado existían de otras resoluciones. Entonces también eso es muy interesante mencionarlo para que no adquieran un sensor que no les va a servir, en este caso si van a adentrarse a este mundo. Y también otro tema interesante es de que la cámara para una inspección radiométrica idealmente tiene que ser una cámara térmica radiométrica. ¿Qué diferencia hay con ese término térmico radiométrico? Bueno, tiene que ver que un sensor térmico radiométrico en toda la fotografía, en todos los píxeles de esa imagen va a tener valores de temperatura. Entonces, eso es muy útil a la hora de generar un mapa térmico, porque nosotros vamos a poder tener temperaturas pues prácticamente en la celda solar, en la estructura de aluminio del panel, en el piso, en la vegetación, etcétera. Entonces eso nos va a permitir poder hacer una mejor interpretación y poder entregar un mejor producto. Entonces por eso el término también tiene que ver, está acuñado como mapeo térmico, ¿no? Entonces toda esa imagen, todo ese mapa va a tener valores de temperatura. Considero que son unos comentarios también bastante útiles que les pueden ayudar y servir a la hora de adquirir una cámara térmica radiométrica. Sí, Álvaro, muchas gracias por esos tips, por esos comentarios, porque también las cámaras termales no solo se usan para paneles solares, sino también pueden aplicarse en otras áreas y también las personas tienen que tener en consideración esto que menciona. Así que muchas gracias, Álvaro, por todo ese conocimiento entregado, por esta curva de aprendizaje que nos comentaste, la manera en que ustedes también han ido trabajando el levantamiento en función de su experiencia y del aprendizaje que han ido viviendo. Así que te agradezco, Álvaro, que hayas podido estar con nosotros. Y una pregunta ya para ir finalizando. ¿Te gustaría dar un contacto para los oyentes de nuestro podcast que quisieran contactarte para alguna pregunta, para algún trabajo también? Claro, estamos abiertos. Voy a dejar aquí, bueno, en este caso, mis contactos. Primero que nada, pueden visitarnos en nuestra página web, que es www.quaxadron.com. También nos pueden encontrar en diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, estamos también, Twitter y LinkedIn. En LinkedIn, igual también en las demás redes sociales, nos pueden ubicar como Quaxadron.
Si quieren contactarme de forma personal, lo pueden hacer a través de mi LinkedIn. Estoy como Álvaro Ruiz. Y también pueden de repente buscarme en Instagram. Son algunas de las redes sociales que más ocupo y estoy ahí como Valdron. Pero ocupo más LinkedIn. Por ahí me pueden contactar. Agradecerte a ti la invitación y a todo tu auditorio. Agradecerles la atención prestada en este podcast. Gracias, Álvaro. Vamos a dejar todos los datos de Álvaro que mencionó en las notas del programa para que puedan revisar. Bien, Álvaro. Excelente. Gracias, muchas gracias por acá estar con nosotros conversando. Muchas gracias a todos. Saludos. Bien, amigos, con esto ya vamos terminando. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Recuerda suscribirte al email endronity.com/guía para estar al día con las novedades de los cursos y casos de estudio. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.